Bueno, muy buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias por acompañarnos, a los que nos están acompañando vía Zoom y a los que nos están acompañando también en nuestras redes sociales. Para mí, pues me da mucho gusto poder darles la bienvenida a todas y a todos a esta tercera sesión del Seminario de Economía Post-Neoliberal. Hoy tenemos una mesa muy especial en esta tercera sesión con el tema Economía Social y Solidaria, su papel en la cuarta transformación. Bueno, primero que nada, para presentar tanto el seminario como esta tercera sesión, le voy a dar la palabra a nuestro compañero Luis Godoy. Él es director general en la Unidad de Inteligencia Económica Global de la Secretaría de Economía y ha estado muy al pendiente, nos ha apoyado muchísimo para el desarrollo de las sesiones de este seminario. Adelante, Luis. Gracias, José Manuel, y buenas tardes a todos, a todas. Qué gusto que estemos en este espacio. Les voy a platicar brevemente el por qué nos hemos reunido hoy, el contexto de este seminario de economía postneoliberal y también el trabajo que venimos haciendo. Voy a tratar de ser muy breve, pero simplemente contarles que esto proviene de un taller que realizamos el año pasado, un taller autodiagnóstico, donde nos reunimos algunos funcionarios públicos, militantes, activistas, personas vinculadas al Instituto Nacional de Formación Política, donde primero que nada identificamos que hacía falta un espacio de reflexión colectiva, específicamente en el sector económico, para discutir entre funcionarios públicos algunos de los elementos de este gobierno, para tratar como de integrarlo y tener discusiones un poco fuera de las tanto discusiones que se tienen del lado más ortodoxo de la economía, pero también desde la opinión pública y desde los espacios tradicionales de los medios de comunicación. Entonces, este seminario responde a esa necesidad, pero también tenemos un objetivo muy claro de formar una red de funcionarios, de militantes y de personas relacionadas con los proyectos de desarrollo económico que está impulsando la Cuarta Transformación, para tejer una serie de proyectos y también de comprender las políticas económicas que se están realizando en este gobierno. Nosotros tuvimos ya dos sesiones previas. La primera sesión fue sobre temas energéticos, sobre soberanía energética, sobre el sector de electricidad, con una perspectiva de derechos humanos y con una sesión bastante interesante. La segunda sesión, el segundo seminario, fue sobre infraestructura y proyectos estratégicos. También fue una sesión muy rica, donde se hablaron sobre proyectos específicos de este gobierno. Y esta es la tercera sesión, que es la sesión de Economía Social y Solidaria. Uno de los elementos más importantes que surgió en el taller de autodiagnóstico es una de las temáticas, y más que temáticas, es un pilar y tiene una transversalidad en muchas de la serie de los seminarios que vamos a tener este año, y pues es un gusto que podamos discutir hoy sobre economía social y solidaria. Sin más, pues les doy la bienvenida y les agradezco muchísimo su atención, particularmente a las personas que estuvieron involucradas en esta sesión, a las instituciones también. Hay un fuerte apoyo institucional, evidentemente del Instituto Nacional de Formación Política y de instituciones del gobierno, el INAIS, por supuesto. Y pues con eso le regreso el micrófono a José Manuel para que pasemos ya a la sesión. Muchas gracias, Luis, por la introducción. Y bueno, sin más, porque el tiempo apremia, le voy a dar la palabra a Sigfrido Reyes. Él también ha estado colaborando con nosotros en este seminario para que nos introduzca de manera igual breve la mesa que vamos a tener el día de hoy. Adelante, Sigfrido. Muchas gracias, José Manuel, y un saludo a todos los participantes que ya están conectados a esta sesión del Seminario de Economía Post-Neoliberal, y también al equipo que por semanas ha venido trabajando en la preparación de esta
de esta sesión. Economía social y solidaria, su papel en la cuarta transformación. Un tema de mucha relevancia, donde tendremos invitados e invitadas de lujo desde distintos espacios de lo que son los poderes federales y también desde los que es la llamada sociedad civil, en este caso. Los actores que directamente están impulsando este tipo de economía. Tendremos un saludo de la senadora Olga Sánchez Cordero, presidenta de la mesa directiva Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. Todos sabemos y reconocemos la trayectoria de la senadora Olga Sánchez Cordero. En su momento se hará una presentación más detallada, pero agradecemos que haya aceptado brindar un saludo a esta conferencia. Tendremos también varios subsecretarios de Estado, comenzando con Daniel Octavio Fajardo Ortiz. Él es subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda dentro de la Secretaría de Desarrollo Agrario y Territorial y Urbano del Gobierno Federal. También a Gabriel Llorio Sánchez, subsecretario de Hacienda y Crédito Público, una larga trayectoria también de servicio público. Rabindranath Salazar Solorio, subsecretario de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos dentro de la Secretaría de Gobernación. También un compañero de mucha trayectoria política desde su estado natal, Morelos. Luego, por supuesto, y tratándose del tema central de esta conferencia, estará Juan Manuel Martínez Lubier. Él es el director general del Instituto Nacional de Economía Social del INAES, que participará con una de las ponencias centrales en esta conferencia y representando al sector cooperativista de México, pues habrá un distinguido participante como es Rafael Martínez Ponce. Él es el presidente de la Alianza Cooperativista Nacional y recientemente, en el mes de septiembre, en un congreso que tuvo lugar en León, Guanajuato, pues él fue nominado como presidente de la Confederación Latinoamericana de Cooperativas y Mutuales de Trabajadores. Así que ese es el panel que tenemos para esta conferencia y de antemano agradecemos a los participantes su interés en aportar a este seminario. Muchas gracias, Sigfrido, por la introducción. Y bueno, como ven, pues tenemos una mesa, un panel muy interesante. Sin duda, vamos a tener hoy una sesión muy importante. Vamos a aprender todos y todas muchísimo sobre economía social y solidaria. Sin más, bueno, el subsecretario Rabindranath Salazar se disculpa, no pudo estar en la sesión por cuestiones de agenda, pero él nos envió un video donde nos estará mostrando un mensaje. Antes de mostrar el video, me gustaría darle una pequeña semblanza. Él es contador público por la UAM, con estudios en Administración Pública y Seguridad Pública. Fue diputado local en la 51 legislatura del Congreso de Morelos del 2009 al 2012, donde fue presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, e integrante de las comisiones de Desarrollo Económico, Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional, Tránsito y Transporte y Vías de Comunicación. Del 2012 al 2017 fue senador de la República por el estado de Morelos, donde fue presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de Europa, secretario de la Comisión de Energía, integrante de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, y también fue integrante de la Comisión de Desarrollo Social. En la administración pública también tiene bastante experiencia. Ha ocupado distintos cargos en el estado de Morelos, entre ellos la presidencia municipal de Jutepec, Morelos. Se desempeñó como director general del Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo del 2018 al 2020.
Actualmente se desempeña como subsecretario de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos en la Secretaría de Gobernación. También comentarles que en su representación nos está acompañando el doctor Benito Mirón López. Él es director general de Construcción de Ciudadanía y Participación Social de la Subsecretaría de Desarrollo Democrático. Bienvenido, doctor Benito. Vamos, sin más, a transmitir el mensaje que amablemente nos ha enviado el subsecretario Rabindranath. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Quiero felicitar a los organizadores y participantes de este importante seminario. Sin duda, es un seminario con temas fundamentales para la transformación de nuestro país. Asimismo, les agradezco la invitación para platicar con ustedes sobre los trabajos que por instrucción precisa del presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y del secretario de Gobernación, el licenciado Adán Augusto López Hernández, realizamos en la Secretaría de Gobernación en materia de desarrollo democrático y participación social. Si me permiten, iniciaré esta plática con un breve diagnóstico del país antes del año 2018 y el mandato popular que recibió el presidente Andrés Manuel López Obrador con el triunfo en las elecciones presidenciales justamente de ese mismo año. Posteriormente, mencionaré el tipo de sujeto social y político que promueve el Gobierno de México para impulsar la transformación de nuestro país. En estos dos puntos no hay mucho margen de interpretación, porque todo viene claramente establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Posteriormente, les comentaré los trabajos que impulsamos en la Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos para fomentar la construcción de la ciudadanía o sujeto social y político que necesitamos. Primero, les presentaré una propuesta de ciudadanía diferente a la que han promovido otros gobiernos. Para un segundo lugar, presentarles algunos ejemplos de los trabajos en la que estamos aplicando esta nueva visión del gobierno de la Cuarta Transformación. Espero que esta presentación sea del interés de todos ustedes. Si están de acuerdo, comencemos. Como ustedes saben, antes del año 2018 prevaleció por décadas una dañina separación entre el gobierno y la sociedad. Se gobernaba para una minoría a costa de las mayorías, a través de un sistema político que se inclinaba en la complicidad entre el poder político y el poder económico. De esta forma, se debilitó la representación y participación del pueblo. En lugar de atender a los grupos en situación de vulnerabilidad, se les marginó, se les discriminó e incluso se les criminalizó. Era una situación aberrante, como si los millones de personas en pobreza no existieran, y de alguna manera no existía porque no contaban con representación política, lo que significa que los gobernantes no gobernaban ni generaban oportunidades para las mayorías. Además, se promovió la idea de que la democracia era solo un sistema para elegir gobernantes, donde las personas tenían derecho a participar únicamente mediante el voto en elecciones cada 6 o cada 3 años. La democracia no tenía entre sus aspiraciones involucrar al pueblo en la toma de decisiones y mucho menos resolver los problemas de injusticia social. De esta forma, se invisibilizó el derecho humano a la participación de la gente. Si bien es cierto que se crearon algunos mecanismos de participación, estos solo tenían la intención de simular o legitimar decisiones ya previamente tomadas. Esta separación entre el gobierno y el pueblo alentó una ciudadanía desconfiada, individualista y competitiva, capaz de hacer cualquier cosa para elevar su nivel de consumo a costa del bienestar de otras personas. La corrupción se convirtió en una forma de vida, con pérdida de bienestar y falta de oportunidades para la mayoría de las mexicanas y los mexicanos, que generó una desigualdad extrema en nuestro país. Finalmente, esta condición fragmentó el tejido social en nuestras comunidades y le abrió el paso a la proliferación del crimen y a la violencia como una opción de vida y medio para acceder a la cultura consumista. Parecía que el pueblo de México había perdido toda confianza, pero en el año de la elección 2018 se dio una renovación para muchos inesperada. Con el triunfo del presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobierno de México recibió el mandato popular de eliminar la separación del gobierno y el pueblo, mediante la construcción de un gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Para llevar a cabo esta tarea, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 establece con claridad que es necesario socializar el poder político e involucrar a la sociedad en la toma de las decisiones del gobierno. De esta forma, se podrá transitar a una forma superior de gobierno, la democracia participativa.
Para poder impulsar esta transformación es necesario promover un tipo de sujeto social y político con ciertas capacidades y habilidades. De lo contrario, todo podría quedar en muy buenos deseos. El Plan Nacional de Desarrollo también nos establece la directriz en este sentido. El paradigma que estamos construyendo se basa en la convicción de que es más fuerte la generosidad que el egoísmo, más poderosa la empatía que el odio, más eficiente la colaboración que la competencia, más constructiva la libertad que la prohibición y más fructífera la confianza que la desconfianza. Se puede decir que estas capacidades corresponden en primera instancia a un sujeto social. Sin embargo, nosotros pensamos que también corresponden a un sujeto político, porque la generosidad, la empatía, la colaboración, el amor a la libertad, la confianza mutua, son habilidades sociales para denunciar y actuar para revertir las injusticias sociales. Sin estas habilidades es imposible exigir nuestros derechos o luchar para que grupos en situación de vulnerabilidad puedan ejercer y gozar de sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Así pues, para impulsar la democracia participativa es necesario construir una ciudadanía con las capacidades sociales que antes he mencionado. Para ello, es necesario actualizar la noción de ciudadanía que ha prevalecido en nuestro país. Usualmente se ve a la ciudadanía como una membresía con derechos y obligaciones establecidos en la Constitución mexicana. Solo tienes que tener la nacionalidad o ser mayor de edad para poder tener acceso a esos derechos. No está mal que la Constitución te proteja los derechos de la gente. Sin embargo, creer que la ciudadanía es una membresía o promueve una ciudadanía pasiva, desmovilizada y despolitizada ante la injusticia social. Porque todos sabemos que en la práctica el ejercicio de derechos está restringido o no todas las personas pueden gozar de todos los derechos. Por ejemplo, el derecho a una vivienda o a un trabajo digno. Para construir un país donde todas las personas puedan ejercer y gozar todos sus derechos, es necesario un ciudadano activo que participe en la transformación de su país, que se organice para exigir el ejercicio de sus derechos y para ampliar los derechos de los grupos históricamente marginados. El compromiso del Gobierno de México es construir las bases institucionales y las condiciones para fomentar el seguimiento de una ciudadanía que participa en la transformación social. Para este fin, desde Gobernación se trabaja en la creación de espacios de participación y diálogo entre el gobierno y la sociedad, modelos de vinculación interinstitucional para cumplir los acuerdos alcanzados, así como en el desarrollo de capacidades en personas del servicio público y en las personas de sus comunidades. Todos estos trabajos tienen el objetivo de promover la participación efectiva de la gente en la toma de decisiones del gobierno, es decir, que la participación debe tener un verdadero impacto y no ser solo una simulación. Además, la participación debe de ser amplia. En el pasado había mecanismos de participación donde participaban principalmente expertos, académicos o representantes de organizaciones de la sociedad civil o de organizaciones gremiales. Pero, por ejemplo, la participación de ciudadanos de a pie, como se dice, era muy baja, mientras que la participación de integrantes de comunidades indígenas era prácticamente nula, no los tomaban en cuenta para nada. En este gobierno hemos trabajado para revertir esa situación. Es importante señalar que este sujeto social y político que planteamos no es algo novedoso o que tenemos que inventar. Tenemos la certeza de que estos principios éticos y capacidades sociales ya están presentes en nuestro pueblo. Solo es necesario recuperarlos y hacer uso común de estos. Permítame citarles algunos ejemplos. El primer elemento que contribuye a la consolidación de una ciudadanía participativa tiene su raíz en las comunidades indígenas. Estas cuentan con un amplio repertorio de formas de trabajo comunal o familiar que se sustentan en la reciprocidad, la distribución de la riqueza o el disfrute de algún bien en común. Estas formas de trabajo se manifiestan a través de la cooperación voluntaria y buscan garantizar la subsistencia, la seguridad social o la armonía del grupo para obtener un servicio a cambio de prestación de mano de obra y así lograr tanto el bienestar como el fortalecimiento de las relaciones comunitarias. El tequio es la forma de trabajo más antigua y conocida entre las comunidades indígenas y campesinas de nuestro país. Se trata de la obligación para realizar jornadas de trabajo gratuitas en una localidad para el mantenimiento y construcción de obras públicas como caminos, calles, espacios públicos e iglesias, o para la introducción de nuevos servicios
como educativos, electrificar, el agua potable y construcción de clínicas. Este sistema de trabajo es igualitario, equitativo y se ha consolidado como una de las instituciones más vigorosas para la cohesión y persistencia de la comunidad. Su impacto es tan significativo que se ha replicado en otros contextos de la vida urbana, en las colonias populares, en las periferias, en donde la falta de servicios básicos ha motivado el uso de esta herramienta de trabajo para mejorar las condiciones de vida de miles de familias. Es la esencia, en palabras del antropólogo Guillermo Bonfil Batalla, del México profundo, es decir, una herencia de prácticas que además de darnos identidad, fortalecen los lazos comunitarios. Otra práctica, con un amplio arraigo histórico, tiene que ver con la conformación de gremios y grupos entre los trabajadores para hacer frente a las condiciones de desigualdad generadas por la inequitativa distribución de la riqueza del modelo económico liberal y neoliberal. La revolución industrial, iniciada en Inglaterra a finales del siglo XVIII, trajo consigo transformaciones económicas, tecnológicas y sociales. Se experimentó una transición de una economía rural basada fundamentalmente en la agricultura y el comercio a una economía de carácter urbano, industrializada y mecanizada. La concentración de capital solo estuvo en unas cuantas personas y mano de obra libre que se vio obligada a vender su fuerza de trabajo. Por otro lado, la introducción de maquinaria motriz para la producción en serie para el mercado orilló la competencia entre los productores. En este proceso, aquellos productores sin capacidad de competencia, como los artesanos y campesinos, se vieron desplazados y forzados a incorporarse al grupo de trabajadores asalariados. Para hacer frente a esta situación, los trabajadores vieron en la solidaridad y la cooperación una vía para hacer frente a las adversidades laborales y a la precariedad económica de sus familias. De esta forma, las cooperativas se han convertido en el instrumento principal para la organización de los trabajadores. Las primeras cooperativas en México se crearon en el ámbito de la producción de textiles y en el campo. Los campesinos, ante la imposibilidad de competir con los grandes empresarios, empezaron a asociarse para contrarrestar los efectos negativos que el desarrollo industrial provocó en su economía. El inicio del movimiento de los trabajadores lo llevaron a cabo los oficiales, maestros de los gremios y propietarios de pequeños talleres que fueron paulatinamente desplazados por la industria moderna. Sin duda, un caso emblemático de esta forma de organización es la Sociedad Cooperativa Tosepan Tinasisque, que surge de un movimiento indígena de las comunidades de la Sierra Norte de Puebla, motivados por las condiciones de marginación y la existencia de grupos de poder que fungieron como intermediarios. Estos dos ejemplos son tan solo una muestra de la constitución de un sujeto social y político, cuyas prácticas y principios están sustentados en la colectividad, la reciprocidad, la solidaridad y la confianza. Pero estos elementos no tendrían un impacto social sin un componente central, la participación social. Es la participación el vehículo que pone en marcha la mejora de las condiciones de vida desde una perspectiva comunitaria y por ello se requiere de ella para poder alcanzar el bienestar. Es por ello que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene razón al decir que el pueblo es sabio, ya que estas prácticas, antes minimizadas, hoy en día se constituyen en la esencia de la política social de su gobierno. Por ello se trabaja en la construcción de una ciudadanía integral y participativa que termine con viejos esquemas de corrupción, corporativismo y clientelismo político. Para la construcción de una ciudadanía que participe en la transformación de su país se requiere una inclusión progresiva de personas y comunidades al ejercicio de todos los derechos humanos y para ello la participación social es una herramienta fundamental. Así, desde la Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos se trabaja en tres áreas principales: construcción de infraestructura social, fomento de capacidades en personas del servicio público, comunidades, así como promoción del ejercicio de la participación. En el actual contexto, es de vital importancia que la ciudadanía se involucre activa y directamente en las decisiones públicas para poder incidir y especialmente dar seguimiento a los acuerdos que se concreten entre el gobierno y el pueblo. El Gobierno de México ha iniciado los trabajos para crear nuevos espacios y canales de participación donde los ciudadanos libremente y sin intermediarios estén en condiciones de opinar y proponer alternativas para su bienestar. Sin embargo, los ciudadanos deberán contar con una infraestructura que les permita involucrarse
en prácticamente todas las esferas de las decisiones públicas. Por esa razón, el Gobierno de México está trabajando para la creación de un Sistema Nacional de Participación Social. Este instrumento será un espacio en el que se coordinarán y articularán todos los trabajos para poder fortalecer los canales de participación y en general consolidar una política nacional de participación social para nuestro país. Es necesario recuperar y socializar las habilidades antes mencionadas de solidaridad, generosidad, colaboración y respeto arraigadas en nuestro pueblo. Por ejemplo, se trabaja en programas de talleres para reforzar la vocación de servicio en las personas del servicio público y concientizarles sobre la importancia de una nueva forma de ejercer el gobierno, o en palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador, sensibilizarles sobre el principio de mandar obedeciendo a la gente. Asimismo, es fundamental recordarle a las personas y las comunidades la importancia del trabajo en equipo y en generación del bienestar colectivo, difundir los saberes del cuidado mutuo para impulsar un desarrollo integral del territorio. Esto permitirá configurar el tejido social y recuperar la confianza entre las personas y de las personas con el gobierno. Cuando quieran, con muchísimo gusto, podemos acercar los talleres que hemos trabajado ya en esta subsecretaría y los ponemos, por supuesto, a su disposición. Con la finalidad de atender un reclamo histórico, los grupos marginados se han realizado inéditos procesos de consulta indígena para garantizar un diálogo permanente, horizontal y en igualdad de condiciones. De esta forma, se busca que las comunidades sean escuchadas, que su cultura sea respetada y, sobre todo, que sean incorporadas sus visiones de desarrollo, bienestar y saberes locales en los diferentes proyectos estratégicos del Gobierno de México. En este marco y en un ejercicio nunca antes visto en México, en el año 2019, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha impulsado consultas indígenas para la implementación del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, el proyecto del desarrollo del Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el proyecto de libramiento de Ixmiquilpan y varias consultas indígenas en materia energética, así como la reforma constitucional sobre los derechos de los pueblos indígenas y afroamericanos. Por otro lado, se han realizado ejercicios participativos para decidir la realización de los siguientes proyectos: la termoeléctrica en Huesca, en Morelos, la planta de amoníaco en Topolobampo, Sinaloa, la mina El Boleo, Mulegé, en Baja California Sur, y la cervecera Constellation Brands en Mexicali, Baja California. Además, se han implementado mesas interinstitucionales de diálogo permanente para resarcir los agravios históricos a grupos sociales. Por ejemplo, el Plan de Justicia Yaqui, la Comisión Presidencial para la Recuperación Socioambiental del Lago de Texcoco, mesas de diálogo con las comunidades aledañas al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la mesa de diálogo con los pueblos indígenas de la Selva Lacandona o la mesa de diálogo con el ejido de Paso Largo en el estado de Veracruz. Como se puede apreciar, la participación social se constituye como el factor clave en el cambio de visión en torno a la democracia bajo tres principios básicos: participación como emancipación a partir del énfasis de la participación como un proceso de educación y formación de una ciudadanía diferente, asociada a la idea de compartir el poder para la democratización de una sociedad. Esto, en gran medida, permite el empoderamiento de sectores de la sociedad que por décadas fueron limitados en sus experiencias. Por ejemplo, mujeres, trabajadores organizados, campesinos o comunidades indígenas. Participación como deliberación e incidencia, es decir, el conjunto de prácticas y valores asociados con la participación que buscan compartir el poder para gobernar y así fortalecer la toma de decisiones en diferentes espacios deliberativos: asambleas locales, asambleas regionales, consultas indígenas o ejercicios participativos. La práctica en la toma de decisiones con una lógica horizontal se constituye como un factor clave en la inclusión e incidencia de los ciudadanos. Participación como espacio de escucha permanente, porque permite la articulación entre diversos actores de la sociedad, incluido el gobierno, para poder intercambiar ideas y visiones del mundo. Con ello se siembran las bases para el fortalecimiento de la responsabilidad, la pluralidad y la legitimidad. En ese sentido, es el diálogo el principal instrumento para decidir, negociar, dirimir conflictos o construir modelos de convivencia que beneficien, por supuesto, a la sociedad. Cabe destacar
que las capacidades que se fomentan no solo tendrán impacto en la relación entre el gobierno y sociedad, además, estas tendrán impacto en la manera en la que todos, en la que todas construimos y mantenemos nuestras relaciones cotidianas en el ámbito social, económico e incluso en el ámbito ambiental. Como pueden apreciar, el Gobierno de México está completamente comprometido con la construcción de un sujeto social y político que pueda participar en la transición a una forma superior de ejercicio del poder, la democracia participativa. Compartimos con el presidente de México su entusiasmo y compromiso de hacer realidad la máxima de que la democracia significa el poder del pueblo. Estamos viviendo un momento histórico donde tenemos la oportunidad para institucionalizar una nueva forma del ejercicio del gobierno. Estamos trabajando en la parte normativa, en la creación de capacidades institucionales y en personas del servicio público para abrir efectivamente el gobierno a la participación de la gente. Pero nuestra apuesta más fuerte es concientizar a la ciudadanía para que participe y colabore con generosidad y solidaridad para ampliar los derechos de todas las personas, con especial atención a los grupos históricamente marginados. La gente es nuestra principal apuesta, porque otros gobiernos pueden intentar cambiar la normatividad o destruir los avances institucionales, pero una ciudadanía acostumbrada a participar en la toma de decisiones de gobierno no permitirá que se concreten esos intentos de echar para atrás la democracia participativa. Así que les invito a unirnos para trabajar para que la democracia participativa sea una costumbre y una forma de vida. Debe borrarse para siempre la separación entre el pueblo y el gobierno. Sin más por agregar, quedo a sus órdenes y nuestro experto, el doctor Benito Merón, queda a su disposición para cualquier pregunta que pudieran ustedes tener. Muchísimas gracias nuevamente a los organizadores y a los participantes por su atención. Felicidades. Bueno, doctor Benito, le agradecemos que nos esté acompañando y, bueno, pedirle de favor que también le agradezca al subsecretario Rabindranath por la excelente exposición que nos hizo favor de enviar. Ahora voy a introducir al subsecretario Gabriel Llorio, quien él tiene preparado también un mensaje para la mesa del día de hoy. Él es actualmente subsecretario de Hacienda y Crédito Público. Anteriormente se desempeñó como titular de la Unidad de Crédito Público y encargado de la Unidad de Asuntos Internacionales de Hacienda, concretamente de diciembre de 2018 a agosto del 2019. Su carrera profesional ha ocupado posiciones en el Banco Mundial, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos y la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México. En el ámbito internacional, desde 2013, Gabriel Llorio fue especialista en sector público en el Banco Mundial. Previamente, en el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, se desempeñó como director de asistencia técnica y financiera de 2011 a 2013 y como gerente de asesoría crediticia y financiera desde el 2007 al 2011. Adicionalmente, en la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, fue director de deuda pública. En la misma institución se desempeñó como director de fondos, operaciones y custodia de valores y subdirector de operaciones financieras. Él es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, cuenta con una maestría en Economía por el Colegio de México y otra maestría en Gestión de Políticas Públicas por la Universidad de Georgetown en la Escuela de McCourt de Políticas Públicas. Subsecretario, muchas gracias y bienvenido. Sin más, le damos la palabra. Muchísimas gracias, de verdad. Antes que nada, buenas tardes a todos. Gracias al Instituto Nacional de Formación Política por invitarme a participar en esta tercera sesión de este seminario. Quiero realmente transmitirle un saludo a todos los panelistas, a los estudiantes de la Escuela de Buen Gobierno y obviamente a los invitados que nos acompañan el día de hoy. Y antes de iniciar mi intervención, de verdad quiero felicitar esta iniciativa. Estoy muy emocionado de poder compartir con ustedes la importancia de la economía social y solidaria en el crecimiento y el desarrollo de nuestro país y cuáles son las acciones que desde la Secretaría de Hacienda hemos venido impulsando bajo este enfoque o alineado con este enfoque. Y me gustaría comenzar diciendo que durante las últimas décadas la toma de decisiones en México se ha realizado bajo un gran supuesto. Y el presidente lo ha dicho muchísimas veces, lo ha repetido en varios foros, y es que este supuesto es que la riqueza usualmente permea de arriba
hacia abajo y en México y en otros países no ha sido realmente el caso. Este supuesto usualmente significa que una economía o en una sociedad todas las personas tienen las mismas oportunidades, no existe inequidad, no existe desigualdad o hay una especie de campo parejo, o bien que el mercado de alguna manera soluciona o resuelve cualquier tipo de fallas que se puedan presentar. Y estas no son las condiciones económicas de nuestro país, mucho menos de la región latinoamericana. Latinoamérica es una de las regiones, digamos, más desiguales comparada con otras regiones como lo es, que pueden ser comparadas como lo es el sureste asiático. Y cuando se hace este gran supuesto y no se materializa, lo que se incrementa usualmente pues, es la falta de competencia, la exclusión, hay captura de riqueza en unas cuantas personas y por lo tanto lo que sucede o lo que acontece es la inequidad, la concentración de riqueza, exclusión, todos estos temas se van incrementando. Y hablando de exclusión en todos los sentidos, no solamente exclusión o inequidad entre personas o entre familias, sino también inequidad entre regiones o inclusive hasta dentro de trabajadores dentro de una misma empresa. Y por esta razón, durante esta administración, uno de los grandes lineamientos de política pública es pensar primero en la gente. Y por este motivo, esta administración se ha caracterizado por tener pues una gran vocación social en la toma de decisiones y una gran vocación social cuando se toman decisiones, sobre todo económicas. La mayor parte de las acciones que financia el gobierno están dirigidas directamente a las personas. Por ejemplo, una de las primeras acciones que el presidente le solicitó o le pidió a la Secretaría de Hacienda fue que todas las transferencias de los programas federales, los programas sociales, se realizaran mediante transferencias electrónicas desde la misma tesorería de la Federación, la TESOFE, a los beneficiarios finales, a través de una cuenta bancaria o mediante una tarjeta de débito. ¿Y qué sucedía antes? Antes los recursos se distribuían mediante efectivo y el manejo burocrático usualmente abría el espacio a la corrupción y quienes terminaban pagando estos costos, los costos de la corrupción, eran las beneficiarias y los beneficiarios de los programas sociales, que son las personas que más lo necesitan. Y es en este mismo sentido que mucho de la inversión que realiza el gobierno la realiza ahora directamente a la gente. Otro ejemplo es la inversión de la infraestructura industrial básica que está buscando reconfigurar el sureste mexicano. Seguramente en otras sesiones ya han hablado de los proyectos prioritarios y estratégicos de esta administración, pero la reconfiguración del sureste es prácticamente uno de los proyectos que va a cambiar la dinámica económica de esta zona. Esta zona ha sido excluida durante muchas décadas de la inversión. Bajo el modelo anterior se esperaba que la inversión llegaría a esta zona, sin embargo se necesitan tener cierto tipo de incentivos de rentabilidad para poder generar una dinámica de economías de aglomeración. Por lo tanto, ¿qué sucedía? Que muchas de las empresas buscaban establecerse donde tienen cerca a los proveedores o a la mano de obra que necesitan o la infraestructura que necesitan. Y bajo este gran supuesto del modelo anterior, lo que se ha ido generando es que durante décadas hay una divergencia importante en términos de crecimiento y desarrollo de esta zona. Mientras, por ejemplo, el norte puede estar creciendo a tasas superiores al 2%, el sureste está divergiendo o decrece a tasas inclusive inferiores al menos 2%. Entonces, es en este sentido que cuando uno compara los ingresos por persona o el nivel de desarrollo, lo que observamos en México es la historia de casi 2 países o inclusive hasta de 2 continentes, una zona de muy altos ingresos o ingresos medios altos y otra de muy bajos ingresos. Y por eso en este gobierno pues se ha decidido que se debe de realizar la inversión que nadie más va a realizar, buscando reconfigurar el sureste y conectar a esta zona con el resto de la actividad económica del país. Es en esta misma lógica también la que tenemos cuando pensamos, por ejemplo, en el programa de Internet para Todos. Las zonas urbanas son donde usualmente es más rentable invertir en Internet y mientras que en las zonas rurales pues quedan desconectadas o excluidas porque no es rentable invertir desde el punto de vista financiero. Lo mismo pasa igual con los servicios bancarios, son solamente accesibles solo para ciertas zonas semiurbanas. Y en el caso de algunas zonas urbanas o alejadas, muchas personas tienen que trasladarse hasta 40 minutos en promedio desde su localidad hasta la cabecera municipal próxima o a la localidad donde puedan acceder a estos servicios. Entonces, ¿qué tenemos? Un gran rezago en inclusión financiera. Y de hecho, el día de ayer se presentó la encuesta nacional de inclusión financiera y el resultado de brechas que refleja
la encuesta es grandísima, ¿no? Un porcentaje significativo todavía de la población mexicana no se beneficia de tener estos servicios bancarios. Entonces es en este sentido que si reflexionamos, o aquí me gustaría hacer como este paréntesis de reflexión sobre qué significa tener desarrollo, y una de las definiciones usualmente es qué significa tener acceso. ¿Acceso a qué? Bueno, acceso a servicios de salud, a infraestructura, por ejemplo, educativa o infraestructura de salud, para que exista cierta igualdad de condiciones y de oportunidades entre la población. Otro ejemplo puede ser acceder a poder vender tus productos o los productos, y que un individuo o una persona pueda beneficiarse de su actividad económica, o bien, por ejemplo, como lo mencionaba el subsecretario Rabindranath, acceder a la protección de mis derechos. Entonces, en este fin, la palabra tener acceso, y sobre todo en un contexto donde tenemos una sociedad desigual, significa que debemos democratizar el acceso, porque si no tenemos una sociedad a la cual solamente tiene acceso unas cuantas personas, y por lo tanto se genera concentración de riqueza y aumento de pobreza. Y por esta razón las iniciativas que tiene, por ejemplo, el Instituto Nacional de Economía Social son importantes, y estoy seguro que Juan Manuel les va a contar, pero en el centro o en el corazón de estas iniciativas, pues prácticamente está democratizar el acceso a poder generar oportunidades económicas a un grupo que ha sido excluido de manera histórica. Por ejemplo, el INAES tiene un proyecto muy bonito, el proyecto de gasolineras, con un enfoque cooperativo, y esto significa que un número de personas se pueden juntar, pueden formar una cooperativa y puedan tener una gasolinera o ser dueños o socios de una gasolinera, y esto prácticamente pues, les permite beneficiarse de la rentabilidad que tiene este negocio, o bien beneficiar al grupo cooperativo con acceso a precios bajos. Y este modelo lo que evita es que solamente los grandes empresarios o grandes inversionistas sean los únicos que se pueden beneficiar de este tipo de líneas de negocio. Y bueno, el INAES obviamente busca este enfoque, he visto que lo aplica en varias actividades productivas que actualmente están restringidas a la mayoría de la población. Y nosotros desde la Secretaría de Hacienda usualmente tratamos de contribuir con ellos identificando qué tipo de enfoques de financiamiento se pueden proveer a los inversionistas de las cooperativas. Pero también nosotros tenemos, y me gustaría contarles, tenemos nuestra propia herramienta de democratización. Y lo que hemos venido desplegando de manera muy intensa en los últimos 3 años es la plataforma de CETES Directo. Y no sé si la han escuchado mencionar, pero es una plataforma para ahorradores que tienen una cuenta bancaria. Y lo que logra la plataforma es democratizar el acceso que tiene cualquier ahorrador con una cuenta bancaria a que pueda comprar un bono del gobierno federal, que en este momento están pagando alrededor del 6%. Antes de esta plataforma, la mayor parte, los bonos de gobierno federal usualmente los podían comprar solamente los grandes inversionistas locales y extranjeros, o por montos grandes, por ejemplo, montos grandes de inversión. Y con esta plataforma la ciudadanía se puede beneficiar de tener, aunque sea un solo bono gubernamental, pero obtener este rendimiento. Entonces no está restringido en volumen, no está restringido tampoco por nivel de ingresos o por volumen o por estrategias sofisticadas de inversión. Prácticamente es una plataforma en la cual un ahorrador cualquiera puede conectarse y prácticamente beneficiarse de algo que antes solamente se beneficiaba el gobierno. Esta plataforma no la hicimos en esta administración, es importante decir esto, pero sí hemos venido, digamos, con una de las estrategias más activas para desplegarla al mayor número de ahorradores y que la mayor parte de la ciudadanía se pueda beneficiar de esta plataforma. Y también lo que hemos venido haciendo es incluir dentro de las opciones de la plataforma que los inversionistas minoristas puedan, digamos, acceder también a bonos sustentables, que usualmente también nada más acceden grandes inversionistas. Y con este tema yo quisiera ir cerrando mi intervención. Desde la Secretaría de Hacienda hemos venido impulsando un enfoque de finanzas sustentables. Es una política financiera sustentable, y la razón de esto es que cuando usamos un criterio de sustentabilidad, usualmente pensamos en medio ambiente, biodiversidad o agua, pero la definición que utilizamos en México es la más amplia y no la inventamos. Es una definición que es internacional, pero que incluye las brechas sociales, porque, digamos, usualmente las familias de más bajos ingresos o que son excluidas son las que usualmente sufren los mayores impactos del medio ambiente.
Y cuando incluimos estas brechas sociales es que logramos tener un enfoque de sustentabilidad que nos va a permitir incorporar en nuestras decisiones de política pública estas brechas que todavía seguimos sufriendo en México. ¿Y a qué brechas me refiero? Bueno, usualmente hay objetivos como cero hambre, equidad de género, inclusión financiera, o inclusión financiera especialmente de mujeres y jóvenes. Déjenme muy rápidamente terminar diciéndoles por qué hemos decidido ligar la sustentabilidad a las finanzas. Y en realidad es que lo que buscamos es que cuando se movilicen recursos a nuestra economía se tomen decisiones que incorporen estos objetivos sociales como los que les he mencionado y que contribuyan al gran objetivo que tiene esta administración, que es lograr una economía y una sociedad con un crecimiento incluyente, con desarrollo, donde todos tenemos las mismas oportunidades o los mismos derechos, y donde todos podemos tener pues una cuenta bancaria, todos podemos comprar un bono del gobierno, todos podemos acceder a servicios educativos o de salud, y en donde todos podemos aspirar a participar como dueños de una microempresa. Entonces yo quiero cerrar aquí mi intervención y de verdad les agradezco la invitación, les agradezco la oportunidad de compartir el enfoque de política financiera inclusiva que hemos venido desarrollando desde la Secretaría de Hacienda. Muchísimas gracias por la oportunidad y obviamente felicitar una vez más esta iniciativa. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, subsecretario Gabriel, por el mensaje, por la información que nos brinda. Sin más, porque el tiempo apremia, tenemos también preparado un video que nos hizo el favor de compartir la senadora Olga Sánchez Cordero, que estoy seguro que todas y todos pues conocemos. Sin embargo, voy a dar una breve introducción, una breve reseña. Ella fue magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal del 93 a 1995 y ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación entre el 95 y el 2015. En 2018 fue electa para ocupar un escaño en el Senado de la República, mismo del que pidió licencia 3 meses para después desempeñarse como secretaria de Gobernación en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto en el periodo 2018-2021. En agosto del 2021 regresó al Senado, siendo nominada y electa en el mismo para dirigir la mesa directiva. La ministra Sánchez Cordero estudió la licenciatura en Derecho por la UNAM y es doctora honoris causa por la Universidad Autónoma de Morelos y también lo es por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Cuenta con estudios en Política Social y Administración en la University College of Swiss, en Gran Bretaña. Sin más, les compartimos este video. Doctor Juan Manuel Martínez Lubier, Director General del Instituto Nacional de la Economía Social. Rabindranath Salazar Solorio, Subsecretario de Desarrollo Democrático y Participación Social y Asuntos Religiosos. Compañeros, compañeras, exintegrantes de gabinete de gobiernos de países hermanos centroamericanos, compañeras y compañeros de Morena. Como bien sabemos, la economía social o solidaria es una opción ante los efectos inhumanos de desigualdad social derivados de la manera como se aplicó el modelo neoliberal. En nuestra perspectiva, centramos los objetivos del modelo económico en una mejor distribución de los bienes y servicios desde una perspectiva que no siempre maximiza los beneficios individuales y empresariales a costa de la justicia social. Además, el modelo se apega al mandato de nuestra Constitución, que está dispuesto en los artículos 25 de nuestra Ley Fundamental y en las disposiciones de la Ley de Economía Social y Solidaria. En este orden de ideas, es importante que entendamos que es necesario un cambio de perspectiva cultural para una implementación exitosa. Ese cambio no solo requiere considerar la transformación de la perspectiva económica hacia la economía social y solidaria, sino además considerar su implementación bajo una visión que incorpore ciclos productivos, vialidades de producción por regiones y aspectos medioambientales.
Esto último plantea el impostergable compromiso de reducir el impacto de nuestras acciones sobre el único planeta que tenemos. Consecuentemente, en el Senado de la República hemos procesado diversas propuestas, entre las que podríamos ejemplificar: la Ley Federal de Trabajo para cambiar la cultura laboral con respecto a los jóvenes jornaleros, las reformas en materia de propiedad sobre nuestros recursos naturales, las reformas en materia de género o las leyes en materia de medio ambiente. Asimismo, se han planteado propuestas muy importantes como la llamada economía circular. El camino es aún muy largo, pues fueron 30 años, 30 largos años de asumir un modelo sin crítica alguna. Hoy no podemos caer en el mismo error de perspectivas lineales, irreflexivas y acríticas sobre las posibilidades de implementación del modelo de economía social y solidaria. Para poder transformar al país, nuestra perspectiva debe ser integral, reconociendo que hay dinámicas inseparables del contexto internacional de la economía global. Un mejor país, más solidario, más justo y con un modelo económico más humano es lo que debemos y estamos obligados a plantear. Gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias a la senadora que nos pudo enviar este importante mensaje. Yo solo quisiera en este momento hacer una pequeña pausa para ver, me parece que vamos delineando digamos, el objetivo que tiene una economía social, ¿no? Que es, como mencionaba la senadora, transitar hacia un modelo económico más humano, ¿no? Durante los últimos 35, 40 años, pues hemos estado muy acostumbrados a ver la economía en números, ¿no? Todo se vio en números y nos olvidamos que los números a veces, pues, somos personas. Sin más, quisiera ahora introducir con ustedes a nuestro siguiente participante en la mesa, Rafael Martínez, presidente de la Confederación Latinoamericana de Cooperativas y Mutuales de Trabajadores, COLACOT. Él es licenciado en Comercio Internacional por la Universidad de Guanajuato. Fue representante del sector social en el Consejo para el Fomento a la Inversión, el Empleo y el Crecimiento Económico en 2019 y es autor del libro Por una democracia económica, la apuesta del sector social, publicado por Alcona en 2018. Él ha sido un intenso promotor de la economía social, ha sido conferencista por la UNAM, por la Universidad de Guadalajara, de Querétaro, la Universidad Obrera de México, la Universidad Iberoamericana, ha participado también en la Cámara de Diputados y Senadores. También ha participado en el extranjero en la Universidad de Río de Janeiro y la Universidad Porto Alegre de Brasil, así como en la Cámara de Senadores de Chile. Él fue presidente del Consejo Directivo de la Confederación de Cooperativas de Ahorro y Préstamo de México, CONCAMEX, por el periodo 2010-2012. Secretario de la Confederación de Cooperativas de Ahorro y Préstamo de la República Mexicana entre el 98 y el 2000. Es presidente de la Federación Bajío de Cooperativas desde el año de 1999 y presidente del Consejo de Administración de la Caja Popular San Nicolás de León, Guanajuato. Actualmente es presidente de la Confederación Latinoamericana de Cooperativas y Mutuales de Trabajadores desde el 2012 con sede en Brasil y es integrante del Consejo Consultivo del INAES y presidente actual de la Alianza Cooperativista Nacional Alcona. Rafael, bienvenido. Nos da muchísimo gusto que nos puedas acompañar en esta sesión. No, gracias a ti, José. Pediría, por favor, si nada más tienen a bien darle acceso, por favor, a Omar Martínez, que trae mi presentación. Claro. Listo. Listo. Ya se puede compartir. Bien, pues agradecido por la invitación a este magno evento. La primera expresión que encuentro aquí, que es muy cómodo poder hablar aquí del concepto de
de las fallas del neoliberalismo. Normalmente en ocasiones anteriores, en administraciones pasadas, cuando hablábamos del tema del neoliberalismo, era como un concepto prohibido, ¿no? Bien, vamos a iniciar con esta reflexión que quiero tener para todos ustedes. Miren, efectivamente, los que me antecedieron han compartido en gran medida la situación que en los últimos 35, 40 años, pues se fue paulatinamente desarrollando el modelo neoliberal, concretamente desde el gobierno de Miguel de la Madrid, y que se fue homologando todo el tema a la cuestión meramente del lucro y de la especulación. Y entre ellas, el tema del sector de la economía social y solidaria, que en nuestra Constitución está consagrado en el artículo 25 constitucional, donde se reconoce a esta economía como parte del sector social. Y bueno, este sector social durante estos 45 años paulatinamente lo fueron homologando con el sector privado y generando una narrativa con el sector del sector social como si fuera el tema de los programas sociales, el tema de los subsidios, el tema de los pobres, etcétera. Incluso el tema de las cooperativas de ahorro y préstamo, cuando decían que eran las cajas de los bancos de los jodidos. Yo quisiera llamar su atención a que definitivamente cuando el gobierno llega del presidente López Obrador y tiene sus primeras incursiones, recuerdo cuando hace un discurso en sus primeras viajes a Zacatecas concretamente, cuando incluso ahí se le cuestionaba sobre cómo iba a actuar en relación al tema de la inseguridad, al tema de la pobreza. Él categóricamente señala que lo que estaba viviendo el país en esa gira que inicia desde sus primeros días de gobierno, pues es encontrar un pueblo muy abandonado. Un pueblo muy abandonado por políticas públicas que literalmente se dedicaron a saquear la riqueza de nuestro país. Tan solo en el tema de los bancos, pues les puedo decir que en los años previos, pues prácticamente los bancos pasaron de 4 manos con los respectivos rescates financieros y evidentemente pues el rescate que hasta hoy en día nosotros todavía lo seguimos pagando. Evidentemente se estuvo exfoliando, dilapidando la riqueza de nuestro país y desaprovechando momentos interesantes que tenían la economía mundial, entre ellos el tema de los commodities, cuando se tuvo, por ejemplo, un precio exorbitante por el tema del petróleo, por allá del año 2000 y también en el año de los 90. Esas situaciones le dieron ingresos muy grandes a nuestro gobierno y sin embargo esas oportunidades se dejaron. Y les reitero, paulatinamente se fueron desahuciando un sector social, una economía social y solidaria que pudo haber contribuido mucho a la grandeza y al combate a la desigualdad. Yo quisiera compartir con ustedes el reto que tenemos actualmente como gobierno de la 4T, donde la intención es compartir con ustedes el cómo ante una problemática que todo el mundo estamos conscientes y entre ellos el tema del punto que hoy nos toca, que es la economía social y solidaria. Yo le pediría por favor a Omar que nos pasara el video, donde con este video vamos a demostrar que tan solo una sola figura asociativa, qué importancia tiene hoy en día en el mundo y el potencial que tan solo el cooperativismo puede hacer en nuestro país. Adelante, Omar. Hoy, 1.000 millones de personas son miembros activos de cooperativas en todo el mundo. Una cooperativa satisface sus necesidades porque es de propiedad suya. Las cooperativas mejoran la calidad de vida.
y fortalecen sus economías. Las cooperativas son empresas exitosas y sostenibles. Las 300 cooperativas más grandes del mundo suman ventas por más de $1 trillón. Las cooperativas generan 100 millones de empleos en todo el mundo. Las cooperativas se preocupan por sus comunidades. Las cooperativas ponen a las personas antes del lucro. Las cooperativas son propiedad de sus miembros y son gestionadas democráticamente. Las cooperativas son empresas basadas en valores. Las cooperativas empoderan a las mujeres. Las cooperativas empoderan a las personas. Bueno, creo que las bondades, los potenciales que hoy en día puede hacer la economía social y solidaria, y evidentemente parte de estas figuras asociativas que están dentro de la economía social y solidaria, sin duda son las cooperativas, las mutuales, las triple S, los ejidos, los grupos de artesanos, incluso en otros países las empresas pequeñas y medianas están también catalogadas dentro del sector social. Evidentemente las actividades son de un gran ámbito, porque tenemos en todas las actividades económicas se pueden desarrollar. ¿Cómo no conocer, por ejemplo, las mutuales de ayuda económica en Argentina, las artísticas, las culturales, los grupos de artesanos, las cooperativas ecológicas, las suministradoras de servicios, de embutidos en Argentina, en Chile, en Brasil, en fin? El modelo de la figura asociativa sin duda tiene como fin el promover una democracia económica que hoy más que nunca se requiere para combatir esta desigualdad enorme que trae como lastre nuestro país después de 3 o 4 administraciones. Para ello, sin duda, el cambio, como señalaba nuestro presidente en aquel entonces que les comentaba, que señalaba de la frase de un pueblo abandonado, evidentemente estos cambios no se pueden dar de la noche a la mañana, y aun cuando se ha trabajado arduamente, sobre todo en el tema de atender a nuestros viejos con políticas públicas como a ellos o los jóvenes, sin duda en este momento el gran desafío que tenemos en esta segunda etapa de la administración será el establecer la gran reforma estructural de la economía social y solidaria, o para ser más enfáticos, como aparece dentro de nuestra Constitución, en el tema del sector social. Aquí yo quisiera compartirles que muy pocos se domina el arte de las famosas políticas públicas. Y aquí quisiera presentarles un pequeño flujograma de lo que hoy en día ese concepto a veces místico de política pública, pues es difícil de alcanzar para muchas de nuestras organizaciones que literalmente en muchos de estos gobiernos pasaron inadvertidos al no tener ninguna representatividad, ni siquiera en los órganos reguladores y mucho menos en las instancias de gobierno. Hoy en día, muchos de nuestros funcionarios pues tienen plenamente identificada la problemática y los cómo de las políticas públicas. Miren, para una correcta política pública que requiere urgente el sector social, sin duda, pues debe haber una condicionante para una política pública, sin duda debe de existir el tema de la base constitucional.
Y en este momento, sin duda, en nuestra Carta Magna, pues está consagrado en el artículo 25 constitucional, donde habla precisamente del reconocimiento del sector público, sector privado y sector social. Y donde en él mismo, en el sector social, se habla de la necesidad de un tratamiento diferencial, que no necesariamente es preferencial, puesto que este tipo de economía se encuentra en desventaja en relación a un sector privado. Y también, por otra parte, tenemos el apoyo de la enmienda que se hizo al artículo 73 constitucional, fracción 29N, donde faculta precisamente al legislativo para legislar en el tema del sector cooperativo. Al analizar nosotros el proyecto de nación y obviamente después el Plan Nacional de Desarrollo, en el cual nosotros también pudimos participar con un granito de arena en estos materiales, pues está muy claro que los ejes son compatibles con el tema de la economía social y solidaria, ya que habla, entre muchas cosas, pues el tema del combate a la corrupción, a la pobreza, a la inseguridad, a la generación del empleo, a la solidaridad, al apoyo a la organización de las actividades colectivas, económicas, a la inclusión social, al fomento del ahorro y al fomento de capital social. Sin duda, también los ejes están en sintonía. ¿Dónde es donde tenemos que trabajar arduamente? Sin duda, en los instrumentos, en los programas, en las reglas de operación y en el tema de presupuesto. Los instrumentos, si me puedes pasar, por favor, la siguiente diapositiva. Entre los instrumentos, sin duda, pues se requieren que algunas de las leyes que fueron cambiadas durante estos últimos 35 años y que han provocado precisamente un deterioro masivo del sector social, pues se conformen en una gran reforma estructural para que se pueda fomentar este tipo de economía. Entre ellas, pues obviamente hacer más dinámica una ley de economía social y solidaria, donde se pueda apoyar y fomentar también al Instituto Nacional de Economía Social y Solidaria, como es el INAES, que en otros países es el gran catalizador, el gran detonador de acompañamiento en un formato que se llama más tutelaje del sector social más que regulatorio. También es necesario hablar de una reforma a la Ley General de Sociedades Cooperativas, donde sin duda el gran desafío que se tiene es en hacerla un verdadero muelle, un verdadero puerto, para que se puedan hacer todas las leyes espejos que durante estos 30 o 40 años no se realizaron. Entre ellas, pues evidentemente el tema de la reforma educativa para implementar el logro colectivo y no fomentar una educación en el modelo individualista. Por otra parte, también trabajar el tema del desastre fiscal que se viene acumulando a lo largo de estas 3, 4 administraciones pasadas, donde literalmente las organizaciones del sector social, muchas de ellas han sido sujetas a pagar incluso impuestos de los cuales no deberían de pagar simplemente por su incapacidad de poderse defender. Otro concepto sería sin duda el tema de la LRASCAP, que ya veremos más adelante el por qué es necesario el tema de un modelo regulatorio diferenciado para el sector social. El padrón de cooperativas evaluadas no tanto para el tema solamente coercitivo, sino un padrón para que dé un verdadero diagnóstico del sector social con miras a definir la eficiencia, la capacidad, los servicios que puede prestar el sector social. La educación cooperativista, como señalábamos en las primarias y secundarias, el Premio Nacional al Desarrollo Cooperativo y la creación definitivamente de un sistema financiero de la economía social y solidaria que también más adelante estaremos comentando. De alguna manera, estos son la primera etapa de los instrumentos que se requieren en una primera opción. Después están los programas. Si me pueden pasar la siguiente diapositiva. Bueno, esta es una recapitulación de cada uno de los de instrumentos que aquí estamos nosotros señalando. No me voy a detener mucho en eso. Ya los comentamos de alguna manera. Aquí está la cuenta satélite también de la economía, el padrón de cooperativas evaluadas, la inclusión de la educación. Adelante. La creación de un sistema financiero, como ya lo señalamos, el trato diferenciado en materia fiscal, el Premio Nacional del Desarrollo Cooperativo y nuevos instrumentos de regulación diferenciada. Adelante.
Y otro, dentro de este concepto están los famosos programas en este flujograma. En estos programas nosotros estamos hablando precisamente de establecer unas verdaderas redes de intercooperación cooperativas, de reformular las cadenas de valor social y solidario, de trabajar en el abasto a instituciones del sector público, como lo han hecho otros gobiernos, sobre todo en estos momentos de pandemia y de crisis económica, pues sin duda sectores públicos de otros países como Europa, incluso Sudamérica, se han dado la tarea de dejar en ley la obligación de consumir al sector social de la economía, hasta a veces con un 30% de los consumos que hacen el gran consumidor que es el gobierno. Otra, sin duda, de los programas es la difusión de la economía social y solidaria para que la gente conozca de los alcances, de los logros. También promover la innovación y el desarrollo tecnológico organizacional de nuestras cooperativas. Trabajar en conceptos como el tema de la soberanía alimentaria, que hoy más que nunca es un tema importante en cada uno de los gobiernos y que según estudios, como fue en el caso del famoso Cisne Verde que se han hecho, pues sin duda el tema de la soberanía alimentaria presagia que en muchos lugares, en las grandes ciudades, el tema de los alimentos será una situación a enfrentar y que se requiere de mucha creatividad. El tema del extensionismo social solidario, los becarios, nosotros lo estamos también promoviendo, y a diferencia, por ejemplo, del tema de los jóvenes construyendo nada más, o en el tema de becarios para que aprendan algún trabajo en lo particular, nosotros señalamos que es importante hacer una nueva camada de jóvenes, pero también emprendedores sociales, más que enseñarles solamente un oficio para que ellos tengan una opción que ofertar de trabajo. La idea es que ellos puedan ser emprendedores y desarrollar conceptos dentro de la economía social y solidaria bajo un esquema más de participación colectiva, donde se aprenda a trabajar en equipo. Y esos son parte de los programas que pudieran hoy en día, que se requieren urgentemente para implementar y potencializar la economía social y solidaria. Adelante. Aquí tienen la recapitulación de todos esos programas. La información se las vamos a compartir. Sin duda hay que dejar muy claro que en ningún momento nosotros, cuando hablamos de economía social y solidaria, no estamos, aquí me dejas por favor la diapositiva, gracias. Cuando hablamos de economía social y solidaria, nosotros no estamos hablando de un discurso sustentado en programas sociales, que es otro de los desafíos que tenemos, puesto que estamos hablando de un actor económico que tiene una naturaleza distinta de negocio, pero que ha demostrado a lo largo de todos estos años que puede desarrollarse en procesos productivos, que puede hacer procesos de salud, que puede hacer ecoturismo, que puede hacer educación, etcétera, y que pocas veces ha sido apoyado. Incluso, maliciosamente, en muchas ocasiones se le confunde con los programas, insisto, de sociales. Estamos hablando aquí de un ente realmente económico que lo que requiere es un tratamiento por lo menos igual al sector privado, porque en la realidad es que el sector social ha sido incluso adjudicado tecnicismos. Vean que cuando se le da, por ejemplo, al sector privado apoyos, se le dice como tal, apoyos, pero cuando ese apoyo se le da al sector social, se le dice que es subsidio. Y con eso se ha construido una narrativa precisamente que es de necesidad, y etcétera, y con eso van cerrando pues el tema de los discursos hacia el tema de los presupuestos y los programas. Bien, quisiera llamar su atención a uno de los puntos que se viene arrastrando como una demanda ancestral del sector de la economía, y es sin duda que el antecedente histórico de la regulación o de la ley que se había emitido más antigua sobre la ley del sector social fue sin duda la ley de 1938 del general Lázaro Cárdenas. De ahí en adelante prácticamente no fue sino hasta 1991 cuando se emitió otra regulación que tenía que ver con el tema financiero para las cajas populares. Pero en 1994, para corregir precisamente estas distorsiones, en 1994 se hizo la nueva Ley General de Sociedades Cooperativas, y entre ellas
un artículo que prácticamente ha quedado en letra muerta, y que es el artículo 94 de la Ley General de Sociedades Cooperativas. Y en ellas es importantísimo saber por qué se generó este artículo 94. El general Lázaro Cárdenas, cuando emitió su ley en 1938, también dio las bases para sentar la banca de desarrollo del sector social al haber establecido el Banco Obrero Cooperativo, el Banco de Desarrollo, que por muchos años, prácticamente hasta el 85, desarrolló el préstamo para las organizaciones del sector social, y que desgraciadamente, al desaparecer el Banco Obrero Cooperativo durante el gobierno de Miguel de la Madrid, porque simplemente se canceló esta propuesta para generar el banco pesquero, y finalmente después desaparecerlo, bueno, a través de esta situación se generó una enmienda en la ley de 1994, en el 94, artículo 94, para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público trabajara en conjunto con las federaciones y con las confederaciones y creara los fondos de garantía para que todo el sector de la economía fuera sujeta de crédito, de préstamos, tanto de la banca comercial como la banca de desarrollo. Aquí en gran medida está uno de los grandes omisiones que se han cometido y por el cual el sector social prácticamente se le cerró el acceso. Estamos hablando de fondos de garantía para que el sector social tuviera el acceso al financiamiento. Esto es fundamental porque es algo que se tiene que retomar hoy más que nunca, porque si lo han hecho, por ejemplo, los banqueros el año pasado estuvieron solicitando liquidez durante la pandemia, y después de que se les iba a apoyar con liquidez, después a finales de año decidieron que también querían los fondos de garantía. Razonablemente el presidente les comentó pues que cómo iba a ser el gobierno darle la liquidez y aparte darle los fondos de garantía. Entonces, ¿qué iban a hacer los bancos? Bueno, nosotros como sector social bien podríamos hacer muchísimo, tan solo el sector que son de cajas populares, pues al tener prácticamente más de 200,000 millones de pesos, y al tener el acompañamiento de los fondos de garantía, podría perfectamente duplicarse el financiamiento al sector social. Y eso sería fundamental a través de esta práctica del artículo 94. Adelante. Otra de las situaciones que es imperativo resolver también en estos procesos de política pública es sin duda lo que acontece, por ejemplo, con las cajas populares, o hoy conocidas más bien como cooperativas de ahorro y préstamo. Sin duda, estos procesos que iniciaron a través de la Iglesia y que se desarrollaron en todo el país durante los últimos 70 años, siendo verdaderas organizaciones de autorredención de las clases más desprotegidas, porque nacieron como movimiento, no nacieron como decreto. Bien, hoy en día tenemos esta situación de que ya, por ejemplo, tanto la Reserva Federal de los Estados Unidos como la misma gente de Basilea, a la cual se le hizo el Senado de la República consultas la administración pasada, dejan muy claro que las organizaciones del sector social, como son las cajas populares, que es el único brazo financiero del sector social, deberían de ser tratadas de manera diferente, con modelos regulatorios que deben ser muy diferentes al sistema bancario. Adelante, por favor. La siguiente diapositiva. Estas son las respuestas que dan, pero miren, es interesantísimo lo que aquí estos documentos que se presentaron a través del Senado de la República, donde se le hizo la consulta al Comité de Basilea y donde el Comité de Basilea señalaba claramente que la decisión de aplicar el modelo de Basilea a las organizaciones cooperativas era de manera unilateral, que habían sido los gobiernos locales y que no había ningún proceso vinculatorio de Basilea. Más aún, si ustedes ven ahí la respuesta que también nos dice William Cohen, ahí de Basilea, al Senado de la República, dice, y ver página tal, ahí en la última parte, hablaba precisamente en ese documento de la auditoría que se había hecho en aquel entonces, 2015, a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, y donde decía, finalmente Basilea tiene que ver con los bancos con riesgo sistémico global, ni siquiera con los bancos regionales. De tal suerte que por lo mismo pues es entenderse que las organizaciones del sector social pues están pero alejadísimas de ser supervisadas
por el Comité de Basilea o aceptar la guía básica de supervisión. Y con ello, pues evidentemente hoy tenemos un problema mayúsculo. En el 2001-2003, las organizaciones del sector social, concretamente de ahorro y préstamo, sumaban alrededor de 5,400 organizaciones cooperativas diseminadas bajo distintas denominaciones. Hoy en día las de ahorro y préstamo no superan los 800 y prácticamente la ley ha sido un gran inhibidor de este desarrollo. Más aún, dentro del programa al que también participamos jubilosos, como es el tema de Sembrando Vida, en nuestro proyecto original teníamos contempladas 2,000 cooperativas de ahorro y préstamo a lo largo del concepto de Sembrando Vida, y que era también generar un concepto de financiamiento propio a través de las actividades productivas de todo el tema de desarrollo de los productores de las cooperativas de producción de Sembrando Vida. Esto no ha sido posible porque literalmente las cooperativas de ser apoyadas en el marco jurídico actual, pues nacen muertas, son abortos. Eso ha quedado en el tintero actualmente precisamente, y esto demuestra la necesidad de implementar un marco jurídico adecuado. Por ello, en sintonía con estas políticas públicas, que me gustaría también regresar nuevamente al flujograma, el gran desafío que tenemos es sin duda el que podamos articular todo este flujograma, porque si analizamos en este momento las políticas públicas que tiene el sector social de la economía, prácticamente casi ninguna, si no es que ninguna, logra pasar estos filtros. Les doy una idea. Normalmente cuando logramos el sector social en las administraciones pasadas brincar el tema de los ejes, las reglas de operación, perdón, los instrumentos o los programas, normalmente las reglas de operación se convierten después en el gran obstáculo, ya sea reglas de operación o regulación prudencial, y finalmente ahí se quedan atoradas las políticas públicas. Y otras tantas finalmente se ven atoradas en el presupuesto. Una política pública sin presupuesto, pues literalmente no es política pública. Este es el gran desafío que tenemos para poder desarrollar a la economía social y solidaria y potencializarla. No es un discurso vano, es el gran desafío que tiene hoy nuestro país, más que nada ante una crisis económica, una crisis de pandemia que se dio, un proteccionismo que se avisora también a través de los problemas bélicos, y donde muchos países van a querer vender, pero pocos van a querer comprar. Y la economía social y solidaria tiene la gran fortuna para nuestro país de poder desarrollar un mercado interno formidable, porque hay una cantidad enorme de organizaciones que pueden, a través de la autosuficiencia alimentaria, por ejemplo, dar enormes cantidades de empleo, ya que, por un lado, el tema de las actividades primarias no necesariamente están altamente tecnificadas, pero sí dan muchísimos empleos. El tema de ahorro y préstamo, que puede impulsar los proyectos productivos, y también, sin duda, la idea de sintonizar una banca de desarrollo del sector social, que hoy en día, pues al estar supeditada a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pues simplemente la banca de desarrollo es tratada como una banca más, sujeta a la guía básica de supervisión de Basilea, y eso no puede ser. Son naturalezas distintas. A grosso modo, no quisiera extenderme mucho, yo sé que somos 20, 30 minutos nada más, pero quisiera cerrar con esto y compartirles que adicionalmente a estos procesos que podamos compartirles, hay un documento donde podemos decirles que también hay una gran colisión de leyes en este momento. Prueba de ello es esto. Por ejemplo, la LRASCAP señala claramente que las cooperativas de ahorro y préstamo forman parte del sistema financiero. Sin embargo, si ustedes analizan la ley del impuesto sobre la renta, nos va a decir que no somos parte del sistema financiero. Por una parte, las cajas populares son supervisadas por el tema de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que exige que los préstamos sean soportados como garantía también a través del ahorro. Sin embargo, cuando, por ejemplo, esto se le presenta a la Conducef, señalan que son cláusulas abusivas. El tema, por ejemplo, de dirimir las diferencias del sector social de la economía, por ejemplo, con Hacienda, pues llama la atención que, por ejemplo, el sector social tiene que fijar fianzas o presentar garantías para poder dirimir una diferencia, en tanto que, por ejemplo, los bancos no tienen la obligación de presentar absolutamente una sola garantía. Por ende,
pues evidentemente que hay una disparidad en los tratamientos y esto debe de ser atendido. Hoy en día el proceso del sector social enfrenta 80 colisiones de ley que son sin duda el gran desafío. En concreto, pues mi propuesta es que se haga una verdadera reforma estructural del sector social para que se pueda potencializar realmente a la economía social y solidaria. Reforma estructural, y esa reforma estructural implica por lo menos modificaciones urgentes a 14 leyes en este momento. Gracias, espero no haberme excedido mucho, José. Agradecido por la invitación. Muchas gracias a ti, Rafael, por toda esta información que nos compartes, desafíos, retos que tenemos de frente. Pues bueno, para igual no demorar mucho, quisiera introducir al director general del INAES, Juan Manuel Martínez Lubier, quien será nuestro último panelista. Él es, como mencioné, director general del INAES, es ingeniero industrial por la Universidad Iberoamericana y tiene una maestría en Desarrollo, Medio Ambiente y Sociedad por la UC Louvain, University Catholic. Tiene una maestría en Gestión de Empresas Cooperativas, Administración y Gestión de Empresas por la Mondragón Universitat, así como una estancia académica en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de Francia. Juan Manuel, muchísimas gracias. También aprovecho para agradecer también a todo tu equipo que nos ha apoyado muchísimo en esta sesión. Adelante, Juan Manuel. Gracias a ti, José, y gracias a todas las personas que están aquí reunidas. Qué bueno que el Instituto de Formación Política de Morena esté generando estas iniciativas. Me sumo a lo que ya mis compañeros plantearon, ¿no? Esta iniciativa de generar estos espacios para poder pensar, repensar por qué estamos aquí, por qué queremos lo que queremos y hacia dónde vamos después de estos años transcurridos, pero en una perspectiva de futuro. De verdad que es una iniciativa maravillosa, a la cual pues desde luego no podíamos resistir el gozo de poder contribuir de alguna manera a esto. Entonces, pues muy buenas tardes a todas y todos. Siempre es difícil ser el último porque ya mis antecesores han dicho cosas sumamente importantes. De algunas creo que voy a tomarlas para reforzar algunas ideas, pero yo planteaba un poquito a la luz de que lo que nos tiene aquí reunidos es el cómo formarnos más políticamente, cómo, creo yo vale la pena decirlo en esta frase, cómo pensar mejor para actuar todavía mejor en consecuencia en las grandes responsabilidades que tiene la Cuarta Transformación y Morena como el instrumento, como el mecanismo para que justamente podamos tener estas interfaces en que la sociedad, el pueblo, pueda tener su representación en el gobierno y efectivamente podamos llevar nuestro país a una muchísimo mejor perspectiva de futuro. Pensando en eso, sabiendo que estamos donde estamos, yo me atrevía a pensar cuando preparaba yo estas ideas, ¿por qué somos de izquierda? Y por qué, o más bien, cómo se ve una economía de la izquierda. Y no en cualquier país de la Tierra, sino en un país situado geográficamente en unas condiciones envidiables, históricamente, con unas condiciones que también han forjado muchas estructuras para bien, también algunas otras que desgraciadamente nos colocan como uno de los países de mayor injusticia en el planeta, perdón. Pero ¿cómo se ve una economía de la izquierda en nuestro país? Bueno, pues si me permiten desglosar un poquito esto, yo me entiendo al ser de izquierda, más allá de los lugares, ¿verdad? Pero como le queramos poner, ser progresistas, ser más humanos, etcétera, etcétera, yo creo que si nos contrastamos con el otro grupo, el de la derecha, yo encontraré una diferencia sustancial. Y tiene que ver con el tema de la igualdad. En las pláticas que tengo con mis amigos, creo que lo que nos une cuando nos decimos que somos de izquierda es que algún día nos cayó el 20 de que hombres y mujeres somos absolutamente iguales en dignidad y derechos. Que un día nos cayó ese 20. Pero hay una proporción del mundo que no le ha caído ese 20. Por más que en 1789 los franceses se aventaron una revolución para proclamar justamente eso, que no había
ninguna fuerza de arriba hacia abajo que dictaminaba que unos tenían unos derechos por encima de los otros. Por más que hemos tenido guerras, batallas intestinas, etcétera, etcétera, marcos regulatorios, las leyes de reforma para establecer que todos somos iguales. Desgraciadamente en las sociedades todavía hay grupos que piensan que unos, como feamente dicen, unos son más iguales que otros y que unos merecen más derechos que otros y que, en fin, se hace una segregación. Hay una concepción de que no todos somos iguales. Pero creo que el planteamiento radical de la izquierda es que todos partimos de la misma dignidad y los mismos derechos. Por lo tanto, una política de izquierda en todos sus aspectos pues tenderá a eso, a generar las condiciones para que nos vivamos como iguales, que promovamos efectivamente la igualdad. Y creo que estos 3 primeros años de la Cuarta Transformación han sentado ya unos avances para disfrutar de esos derechos, no como una dádiva, no como un meterse por la puerta de atrás, sino que efectivamente en los conceptos de universalidad podamos reconocer los derechos de todas y todos. Eso está centrado y nos lleva hacia un puente fundamental con la idea que el compañero Rabindranath ya expresaba hace un momento, el tema de la democracia y la participación. En lo político, por supuesto que lo que sucedió en julio de 2018 a nivel electoral, pues es un parteaguas. En este país no se le había permitido llegar al poder a la izquierda. Se habían generado incluso fraudes electorales, el del 88, probablemente el más, ese que partió muchas estructuras, desde luego el del 2006, no se nos había dejado llegar en lo electoral. Y eso fue una victoria democrática muy importante. Lo que centra Rabin, que es muy importante, sobre la participación ciudadana para tener efectivamente una democracia participativa con distintos instrumentos a disposición, es un logro que creo que nadie le puede escatimar a la administración del presidente López Obrador. Pero si efectivamente nuestro pensamiento es radical en términos de igualdad, desde luego tenemos que traer estos conceptos para hablar de economía. Y si me permiten, voy a ver si puedo proyectar 2 gráficas que encontramos hace poco en el instituto, que me parece que son sumamente elocuentes, como 2 datos muy básicos para plantearnos las circunstancias de desigualdad e inequidad en nuestro país. Si alguien me confirma, por favor, que se esté viendo esta gráfica. Sí se ve. Sí, muchas gracias. La hemos extraído, es efectivamente el caso mexicano, no es un tema del mundo, es el caso mexicano extraído del informe global sobre la desigualdad que el grupo de Tomás Piketty genera en Europa. Está ahí abajo la cita. Fíjense, generalmente cuando hablamos de, perdónenme, ya me adelanté a la otra. Denme un segundo, por favor. Cuando hablamos de desigualdad, muchas veces nos centramos a esta primera parte de la gráfica, la que tiene que ver, bueno, en inglés, en income, el ingreso. Si vemos en el caso mexicano, vemos cómo está esta distribución del ingreso, ya en sí, para mí, punto de vista, agresiva, inmoral, haciendo que la mitad más pobre de nuestro país acceda al 9.2% del ingreso, el 33.5% del ingreso se concentre en el 40% de un poquito más arriba, pero que el top 10 más rico del país concentre el 57.4% del ingreso. Pero además, ya lo planteaba muy bien, mucho mejor que creo que la gran mayoría de mí, desde luego, Gabriel Llorio planteaba esta circunstancia estructural que hace que haya una concentración de la renta y que haga que el 1% de los más ricos de nuestro país accedan al 26.1% del ingreso. Pero generalmente hablamos de esto, generalmente no hablamos de qué pasa después. Y a mí me sorprendió mucho encontrar esta tabla que después nos dice qué sucede cuando ese ingreso se lleva a la vida común de las personas, cuando la gente tiene que gastar en transporte,
en comunicaciones, en alimentos, en farmacias, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa cuando eso tiene que ser transferido a bienestar? Y vemos que en nuestro caso, el 50% más pobre de tener un 9.2 del ingreso, donde ahí pueden estar las remesas, los salarios, el aumento al salario mínimo ha sido muy importante, ahí está concentrado, de ahí están desde luego todas las pensiones que de forma directa transfiere el gobierno, ahí está el ingreso, pero cuando se pasa a bienestar, desgraciadamente los más pobres de nuestro país se quedan con el menos 0.2% del bienestar. El 40% baja de 33 a 21.5. El 10, ahí ya empezamos a tener un punto de reflexión, el 10 aumenta del 57.4 al 78.7. Y ahí adentro, el 1% más rico que llega a concentrar el 26.1 del ingreso, lo transforma en 46.9 de bienestar. ¿Cómo nos hemos explicado nosotros en la reflexión que hemos tenido internamente en el instituto? ¿Cómo nos explicamos este fenómeno? Pues que sucede que, pues como describía un poquito, pensémoslo en el tema de las remesas. Una familia recibe la remesa, a lo mejor estas promedio de $300 por familia cada mes, la recibe, tiene esa liquidez, pero cuando sale a la vida, lo que encuentra son mecanismos empresariales que resuelven sus necesidades, pero son mecanismos empresariales que nacen con ánimo de lucro. Por eso, si observamos alrededor, de lo que está compuesto este 1% especialmente, es de empresas que tienen que ver con el mercado. Hay un concepto que a mí me revienta, pero pues lo voy a decir porque lo dicen así, el mercado de la base de la pirámide. Yo creo que no es la base de la pirámide, es la población, es el pueblo. Y ahí es donde se hacen los negocios más grandes de nuestro país y capturan esa renta. ¿Cómo pasa en el mundo? Vemos esta otra gráfica. Esta la generó la OCDE. Es una comparación entre todos estos países, creo que son 20 en esta gráfica, que hace un comparativo entre el flujo, bueno, la gráfica se llama el valor añadido en las corporaciones no financieras, con números del 2015, y hace esta comparación. Digamos, el rombito es pues la facturación total de la empresa que queda al final en los accionistas. Y en el círculo azul es cuánto queda en la compensación a los trabajadores. Si vamos de derecha a izquierda, sorpresivamente, Suiza es el país donde ese espacio está más abierto y donde la compensación a los trabajadores es más amplia. Podemos ver socios muy importantes como la Unión Europea, que baja un poquito, pero tiene 70% de compensación a los trabajadores. Los Estados Unidos están más o menos por el 70%, y el resto a los participantes accionistas. Pero de todos estos países solo hay 2 excepciones donde tienen invertido los factores, y son Irlanda y nuestro país. Y nuestro país, como pueden observar en esta gráfica, está más a la izquierda en estos términos, ¿verdad? No los que yo planteé hace ratito. Desgraciadamente, la compensación a los trabajadores será en un 35% de todo el ejercicio empresarial. Suspendo ya las gráficas. Déjenme. Ahí estamos. He querido con estas 2 gráficas poner en la mesa lo que nosotros entendemos como la gran acción y grandes asignaturas pendientes que tenemos en la construcción de estructuras que generen y diversifiquen la actividad económica para la distribución de la riqueza de uno de los países más ricos del planeta. En la última gráfica veíamos el comportamiento que tienen lo que podemos llamar las empresas de capital de nuestro país. Son hipercapturadoras de renta. Y si hiciéramos una reflexión de cómo fortalecer a un Estado, si al final lo que cae como contribución a los trabajadores, que eso después se transfiere en pago de impuestos, pago de seguridad social, etcétera, etcétera, es así de reducido, ¿cómo poder tener una viabilidad hacia el estado de bienestar? Y regresando a la primera gráfica, pues creo que habla por sí mismo.
por más que intentáramos hacer distribuciones directas, si no generamos los mecanismos empresariales que hagan que la gente retenga el ingreso, retenga ese ingreso para convertirlo en bienestar, desgraciadamente estaremos condenados a que cíclicamente los esquemas de pobreza se reproduzcan. Desde ahí yo describiría un poco qué significa la economía social y solidaria. Generar, como bien plantea la Constitución de nuestro país en el artículo 25, generar ese sector fuerte como pilar del desarrollo que interactúa con el sector privado de la economía y con el sector público de la economía, pero que tiene una fuerza específica que genera una retención de la riqueza con las poblaciones. Y eso nos lleva a lo que creo que es una idea radical de la izquierda, que somos iguales, pero nos igualamos también en la economía. Describió muy bien Rabín y también describió muy bien la ministra las herramientas que tenemos para esta democracia participativa, para irnos adentrando a que la gente tenga más derechos y más herramientas para exigir un bienestar. Pero tenemos que hablar de una democracia económica, como bien ya Rafa planteaba, y que hasta sacó un libro por eso. Yo coincido plenamente con él. No vamos a poder consolidar la democracia política si no transformamos la economía a una de mayor acceso a las personas. Una democracia económica es eso. Los neoliberales la describen como la libre competencia o que haya acceso para todos a competir. No, eso no es así. La democracia económica es que las personas podamos tomar decisiones de nuestros actos económicos, sea en la producción, sea en el consumo o sea en el ahorro y préstamo, y afortunadamente muchas otras actividades que pueden ser englobadas en la economía social. El gran reto, creo yo, de nuestra izquierda es que podamos construir condiciones de democracia económica, y eso parte, no solo es una gran idea que hemos compartido entre muchos, sino que es, me parece, de un acto natural que sucede entre nuestra gente. Contrapongo el ejemplo para ilustrar la idea que quiero plantear, de que nuestra gente lo único que tiene, o más bien, de lo único que no se le puede desposeer, es de su fuerza de trabajo. Y la gran muestra, el contraejemplo, es la enorme cantidad de hermanos y hermanas mexicanas y mexicanos que están en los Estados Unidos, que no encontraron oportunidades para buscar, no encontraron oportunidades que hicieran que en sus territorios tuvieran una generación de riqueza y la pudieran retener. La estructura del sálvese quien pueda o el de que hay que apostarle a los caballos que ganan, hicieron que en muchas regiones de nuestro país la infraestructura productiva se cayera. Pero ¿de qué no pudieron despojar a la gente? De su fuerza de trabajo. Y la gente ha cruzado la frontera cargando lo único que tiene, su dignidad basada en su fuerza de trabajo, para buscar un bienestar para sí y para sus familias de este lado. Y dicho sea de paso, pues es uno de los pilares que sostienen todavía no solo la economía, sino la estabilidad social de nuestro país. La dignidad de los migrantes que cruzan la frontera con eso que nadie les pudo arrebatar. Eso, utilizo este planteamiento porque eso es lo que tiene el pueblo. Lo que nadie le puede arrebatar al pueblo es su capacidad de trabajo y transformación de la naturaleza para la creación de la riqueza. Y la economía social, el paradigma del cooperativismo, basado en valores como los que Rabín ya estaba enunciando para la democracia participativa, de la solidaridad, el mirar por el otro, todos los que ya describió para no tardarme, esos valores son llevados al ámbito de la empresa, no de un club, no de un espacio de buena onda. Como bien describió Rafa, las cooperativas son empresas. Hay países como Francia que 1 de cada 3 habitantes es cooperativista. En Quebec todavía es más fuerte esa proporción. En Alemania hay un cooperativismo sumamente desarrollado. En Japón es tremendo. Más de 1,000 millones de personas pueden estar relacionadas a alguna actividad cooperativista en el planeta. Bueno, ¿por qué? Porque el cooperativismo a lo que alude
es a eso que está tan cercano a las personas como su fuerza de trabajo. Y por eso cuando tenemos otra organización empresarial basada no en la generación exacerbada de las ganancias, sino en la resolución de las necesidades de las personas, para lo cual sí, es fundamental una inversión de capital, la incorporación de tecnología, de cada vez mejores procesos que además ayuden a una buena utilización energética, a no dañar el medio ambiente, etcétera, etcétera. Pero con un gobierno que no está sustentado en quien aportó el capital, sino quien aportó lo fundamental para la generación de la riqueza, que es el trabajo. Cuando eso pasa, cuando nuestra ponderación, y ahí sí creo que es una ponderación moral, alude a que todos somos iguales, y el factor empresarial que nos iguala es el trabajo, el factor empresarial que nos diferencia es el capital. O sea, yo puedo, con los hombres más ricos del planeta y de México, si lo que nuestro punto de unión es la cuenta de banco, pues tenemos una diferencia abismal. Pero si nuestro punto de unión es nuestra capacidad de trabajar, seremos diferentes, pero no tan diferentes. Y eso hace que entonces nuestra incorporación a la empresa de economía social pues sea en condiciones de mucho más igualdad y nos lleve a una participación decidiendo en lo económico para propiciar nuestro bienestar. Es la reflexión que creo que es importante generar en un espacio como el que tenemos, de configuración de lo que viene hacia el futuro en nuestra propuesta política, es decir, de convivencia de lo público, porque sí creo que la idea radical de la igualdad en las relaciones económicas es lo que tiene que venir hacia adelante en la cuarta transformación. Y para eso, pues intentaré en 2 minutos hacer un planteamiento. Ya Gabriel afortunadamente adelantaba uno de los proyectos que nos gustan más, el de hacer que esta inequidad, donde habían empresas distribuidoras de combustibles que lo que buscaban era el lucro, pues se colocaban donde mejor vendían, más rápido, a mayor volumen, etcétera, etcétera. Y las comunidades apartadas de nuestro país, pues que se las vean por sí mismos. Y ese verse por sí mismos significa que en el pueblito sale la redila con los tinacos, cargan la gasolina donde se pueda, la gente absorbe los costos marginales y terminan pagando gasolina con 5 o 6 pesos arriba del mercado. Estamos generando un proceso para organizar el consumo como un factor de mayor eficiencia económica para satisfacer necesidades sociales. Y ese es el proyecto de estas gasolineras que aludió el subsecretario Llorio. Para llegar a eso, generamos una reestructura en el instituto que tenía que ver con no poner el subsidio por delante como se había entendido en las administraciones anteriores del instituto, y lo que quisimos poner por delante es el cambio cultural del que bien ha hablado la ministra Sánchez Cordero. El cambio cultural que implica una visión distinta sobre las relaciones económicas, que implica lo que pudo visibilizar el video de Rafa, la potencia que tienen las cooperativas en el planeta y que desgraciadamente en nuestro país no tienen un conocimiento pleno. Hay que visibilizar a la economía social. Por eso, en buena parte, el instituto tiene herramientas para visibilizarlo, eventos, el portal que tenemos del Observatorio del Sector Social de la Economía, que todavía tiene que ser mucho más profundo. Rafa apuntaba también el tema de las cuentas satélite. Afortunadamente hemos dado un paso importante con el INEGI para poder tener esa cuantificación del sector. Y esa visibilización debe de llevarnos a procesos formativos, procesos educativos. Decía el fundador de uno de los grupos cooperativos más grandes del mundo, Mondragón, si las cooperativas eran empresas con cierto toque educativo, y él decía que radicalmente no, que son procesos educativos con un gran tinte empresarial. Es decir, el enfoque de la empresa tiene que hacer que, como bien decía Paulo Freire en las pedagogías sudamericanas del oprimido, la educación sirve para que las personas seamos más. Y la empresa tiene que ser también un lugar para que la gente sea más. Por lo tanto, es un proceso educativo.
pero además en lo formal tiene que impregnar al sistema educativo nacional. Por eso ha sido fantástico que nuestro compañero Luciano Concheiro, subsecretario de Educación Superior, y también Juan Pablo Arroyo en Educación Media Superior y nuestra secretaria, se hayan comprometido a que las universidades tengan cada vez más actividades de economía social y solidaria, y con nosotros hemos formado la iniciativa de los nodos de impulso a la economía social y solidaria. Hoy ya estamos arriba de 103 universidades, 103 nodos que además parten como una alianza con el sector social de la economía y con gobiernos locales. Ya hay 103 trabajando y tenemos ya en el horno unas 40 iniciativas más. Nuestro objetivo es que al final de la administración tengamos unas 300 universidades que estén generando metodologías, conocimientos, herramientas, proyectos concretos en las comunidades, haciendo economía social y solidaria. Voy más rápido. Con eso tenemos que afectar la cultura, porque el neoliberalismo no solamente son todos los andamios que ya conocemos, sino son una forma de pensar, una forma de instrumentar la vida social. Y por eso es tan importante que la didáctica de la economía social tenga que ver también con la puesta en marcha de proyectos en concreto. Por eso para nosotros es tan importante este tema de las gasolineras. Es muy importante la colaboración que hemos tenido, por ejemplo, ya lo ilustraba ahí Rabín, en la conformación del aeropuerto Felipe Ángeles. En el otro esquema de Texcoco, pues se despojó a la gente de la tierra y a ver si veían el desarrollo pasar. Hoy estamos generando empresas de economía social con los dueños de la tierra que siguen siendo propietarios de ella. Lo mismo pasa en el corredor transísmico, donde se están teniendo compra de terrenos a los ejidatarios. Estamos interviniendo en la generación de empresas de economía social para que retengan el ingreso que han tenido ahora, lo transformen en bienes de producción y con esto puedan ser parte del desarrollo que estos proyectos de infraestructura están generando. Estamos desde luego en el Tren Maya, los planes de justicia, tanto Yaqui como CRIL, estamos tomando parte en ello. Y en buena parte de los proyectos de transformación del presidente López Obrador, ahí va detrás el instituto intentando generar estas figuras empresariales. Desde luego, y para ya ir cerrando y concordando con lo que ha planteado Rafa, si no tenemos un sistema financiero exprofeso para el sector social, que no son solamente las cooperativas de ahorro y préstamo, sino fideicomisos, fondos de garantía, buen número de instrumentos como tiene el sector privado para generar sus finanzas, necesitamos generar un ecosistema financiero específico para la economía social, porque tenemos la paradoja, ¿verdad? Quien en este país pareciera que para acreditarte, para acceder a un crédito, pues necesitas demostrar que no necesitas el crédito, que tienes garantías, que tienes buenos ingresos, que tienes bienes inmuebles. Pues eso no lo tiene nuestra gente. Necesitamos generar otras fórmulas para acceder a los financiamientos. En algunos casos es importante el subsidio, pero en otros casos, cuando estamos hablando de empresas, es muy importante hablar de este dinero que tiene un retorno, y tiene un retorno porque hay una actividad económica sólida. Y con esto cierro. Cuando alguien devuelve un préstamo porque su empresa le fue bien, no solo generó dinero, sino que generó dignidad. Nada es gratis. Cuando se han tenido estos proyectos donde se hace suponer que el proyecto productivo a través de una organización campesina va a favorecer a la gente, no sucede. Y además rasga la dignidad de la gente. Cuando la gente se organiza, genera los proyectos empresariales de largo tiempo, devuelve el crédito y hace rentable en lo económico su empresa, que hace factible los objetivos sociales que le dieron nacimiento, entonces pasa otro fenómeno social. Pasa esa dignidad, se genera confianza, se generan nuevos vínculos que nos ayudan a restituir el tejido social tan lastimado en nuestro país, y por eso nosotros estamos absolutamente seguros que la economía social hacia el proyecto de la Cuarta Transformación tiene y debe seguir creciendo en un papel fundamental para que efectivamente se nos devuelva al país, a los mexicanos. Siempre nos han dicho que todo tiene dueño en nuestro país. Pues ahora es tiempo de que el pueblo sea el dueño de los grandes medios para producir, los grandes medios para comercializar, los grandes medios financieros, para que todos estemos incluidos
en el bienestar y en un desarrollo con justicia en nuestro país. No me extiendo porque ya me pasé, entonces pues les agradezco de nuevo a todas y todos su atención y estamos totalmente a su disposición en el Instituto Nacional de la Economía Social. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan Manuel. Sin duda, una gran sesión con muchísima información, nos llevamos muchísimas reflexiones. Yo quisiera por ahora hacer el cierre de la transmisión en nuestras redes sociales, sin antes pues transmitirles un pequeño comercial. Entren a nuestras redes sociales de Buen Gobierno, ahí van a poder ver las sesiones anteriores de este seminario. Precisamente la segunda sesión tratamos el tema de planeación territorial en torno al aeropuerto Felipe Ángeles, que también nos muestra un desarrollo de políticas públicas muy distintas a lo que veníamos viendo en los últimos 30, 40 años, ¿no? Es por eso que este seminario se titula Seminario de Economía Post-Neoliberal, ¿no? Estamos buscando consolidar un modelo que supere al neoliberalismo. Sin más, me despido en nuestras redes sociales. Muchas gracias por acompañarnos y un abrazo fraternal a todas y a todos. Hasta luego.